Dime a mí si querés. Así también lo grabo yo. Muy bien. Bueno, empecemos con la clase. La idea es hacerle una presentación de un caso clínico y que ese sea nuestro guía para ir viendo la aproximación diagnóstica sindromática de un paciente con valvulopatías. ¿Les parece? Dale. Bueno, nada, dos pequeñas frases que me parecen interesantes. La primera es la de la derecha: el paciente es la fuente menos usada por la educación médica. Ustedes están atravesando un momento aparte especial por la pandemia y por la dificultad de ver pacientes, pero de todas maneras esta es una frase que se aplica para toda nuestra vida médica, no solamente por esta etapa especial en la cual están más abocados al aprendizaje, sino que en toda nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo, y viendo pacientes es una de las formas más efectivas de seguir aprendiendo. Y otra frase del mismo autor, que a mí me gusta porque tengo alguna inclinación hacia la parte informática, es que si un médico puede ser reemplazado por una computadora, entonces merece ser reemplazado. En la medicina que se viene va a haber muchas cosas que van a ser automatizadas y hechas por computadoras, pero ninguna va a dejar de lado a lo que nosotros podemos aportar al cuidado de los pacientes. Vamos a pensar en una mujer de 35 años que tiene como antecedentes un prolapso de la válvula mitral, que consulta por fiebre y decaimiento de 15 días de evolución. En las últimas 48 horas agregó disnea progresiva y ortopnea. Realizaba CrossFit 2 veces por semana hasta empezar con la fiebre. Tuvo una intervención odontológica hace un mes, no fuma, no toma alcohol y no consume drogas de ningún tipo. Tiene palidez cutánea, tiene una presión de 150, frecuencia cardíaca 118 latidos por minuto regular, temperatura 38,3, 24 de frecuencia respiratoria. Le ocultamos crepitantes bilaterales, está en campo medio, tiene ingurgitación yugular 2/3 con reflujo hepatoyugular positivo, y se oculta un soplo velocistólico en forma de meseta en la punta con un primer tono disminuido que se propaga a la axila. Se decide su internación para estudio y tratamiento. Entonces es una chica joven con el antecedente del prolapso de la válvula mitral, sana completamente hasta hace 2 semanas, en donde el cual empieza por fiebre y decaimiento. En las últimas 48 horas, como ven, su cuadro clínico empeora mucho y ahora la admitimos por algo que impresiona ser. ¿Qué les parece? ¿Alguno quiere decir algo? Endocarditis infecciosa. Bueno, puede ser un diagnóstico, muy bien. Y sindromáticamente, ¿qué le está pasando ahora a la paciente? Con los crepitantes, la ingurgitación yugular, disnea progresiva y ortopnea. Una insuficiencia cardíaca. Exactamente. Entonces situémonos en una chica de 35 años con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es el prolapso de la válvula mitral que tiene esta chica? Bueno, es el desplazamiento hacia la aurícula izquierda durante la sístole de una o de las dos valvas mitrales, debido a una generación mixomatosa de las mismas y alteración de las cuerdas y los músculos papilares. O sea, el complejo valvular asciende hacia la aurícula, tiene un prolapso hacia arriba. Tiene una prevalencia de 2,4%, siendo la enfermedad valvular congénita más frecuente, y generalmente esto nosotros lo encontramos como un hallazgo de poco valor clínico, porque como ven desarrolla una insuficiencia mitral leve o moderada y rara vez una enfermedad grave. Puede ser primaria, que siendo familiar o esporádica, o secundaria, ya en los casos de por ahí de insuficiencia cardíaca, de agrandamiento de la aurícula izquierda. En este caso, esta chica tiene la forma más conocida, primaria, su aparición es preferentemente en mujeres en la segunda y tercera edad de la vida, y a priori es lo que tenemos como único antecedente. Lo interesante de conocer
la historia clínica de los pacientes, la evolución, los antecedentes, recaba en esto que está pasando acá. Nosotros encontramos, amén de que la paciente está en insuficiencia cardíaca, le encontramos un soplo que, si se acuerdan, era holo sistólico en forma de meseta y ya tenía el primer tono disminuido. Entonces, y por algo que vamos a ver después, nosotros recurrimos a sus médicos de cabecera, que son el doctor Saure y el doctor Izaguirre, que estaban paseando en un congreso, decían. Entonces le preguntamos, ¿se acuerdan de una paciente suya con una prolapso de válvula mitral, que se llamaba así, asá? ¿Tenía insuficiencia mitral? Entonces ellos nos dicen, opa, bueno, sí, yo me acuerdo que tenía un clic sistólico y un soplo de regurgitación tardío. Entonces ahí nosotros lo que notamos es que hay un cambio en la intensidad del soplo, es lo que vamos a interpretar ahora. Lo que ella tenía y sus médicos ya habían detectado y tenían controlado como su prolapso mitral totalmente asintomático, con su soplo típico, ahora veíamos que había un cambio en la intensidad del soplo. Y eso para nosotros nos va a ser de alerta y nos vamos corriendo de vuelta a la guardia a atenderla. Si se acuerdan, en los antecedentes previos, recientes, habíamos hablado que la paciente había ido al dentista, y ahí ya no sé quién se adelantó y muy bien dio la impresión diagnóstica de una endocarditis. Y eso tiene que ver un poco con el hecho de que haya ido al dentista, y por eso les pregunto acá, ¿qué significa que haya ido al dentista? Es un factor de riesgo para la endocarditis infecciosa por ciertos microorganismos de la boca, digamos. A veces el cepillado dental, inclusive, así como el arreglo de piezas dentarias, produce bacteriemias transitorias. Esas bacteriemias transitorias, en algunas patologías cardíacas, predisponen a la endocarditis. Acá un poco se lo pongo para ejemplificar esto, porque la verdad que el prolapso de la válvula mitral no es una patología de las cuales uno tenga que pensar que cualquiera de estos procedimientos que tenemos acá puede causar endocarditis. ¿Qué quiero decir? Si tú estoy una paciente con un prolapso de la válvula mitral, no hiciera falta hacer un tratamiento profiláctico y preventivo para endocarditis. Los procedimientos que producen más bacteriemias transitorias y son de riesgo justamente para hacer una endocarditis son los procedimientos odontológicos, los procedimientos del tracto respiratorio, como las endoscopías respiratorias con toma de biopsia o con incisión, y las de piel y partes blandas. ¿Está bien? Antes estaban las urológicas, eso las sacaron en las últimas guías, y como verán acá, el riesgo del paciente a desarrollar una endocarditis por sus antecedentes es la presencia de válvula protésica, el material protésico para reparación del anillo, o sea, no solamente el reemplazo total de la válvula, haber tenido una endocarditis infecciosa, la cardiopatía cianótica no reparada, y aparte de algunas otras reparaciones congénitas, las válvulas estructuralmente anormales en trasplantados por insuficiencia mitral. Así que, como ven, no son muchas las condiciones por las cuales uno debiera de indicar amoxicilina 2 gramos antes de un procedimiento, ni tampoco los procedimientos. También sabemos que a veces en la práctica, ante una videocolonoscopía, si existe la posibilidad de tomar biopsia, muchas veces se le indica, pero no sería la indicación como ven acá. Bueno, la insuficiencia mitral es una alteración anatómica y funcional del aparato valvular mitral que provoca el reflujo de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Eso está bastante claro. Puede ser funcional o secundaria a un problema ventricular. Esto lo vemos, no tiene que ver con el caso de la chica, pacientes con miocardiopatías dilatadas, isquémicas o de otro tipo, en la cual el agrandamiento del ventrículo izquierdo lleva a que el aparato valvular ceda
y entonces no tenga un buen cerrado y se produzca la insuficiencia mitral. Como le decía también, la cardiopatía isquémica, especialmente aguda. La insuficiencia mitral es una causa de mal pronóstico en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, con un infarto, por ejemplo, que la dilatación del ventrículo izquierdo lleva al mal funcionamiento de la válvula. Ahora van a ver por la fisiopatología cómo eso es distinto. Después las podemos diferenciar en primarias orgánicas, degenerativas o porfiroreumáticas, y lo más interesante en las valvulopatías, y ahora vamos a ver en esta, es entenderlas, su diferencia entre aguda y crónica, porque cambia mucho la perspectiva y la evolución. Como todos, las clasificamos según su severidad, principalmente un estadio previo al desarrollo de insuficiencia mitral es el estadio A, en los cuales hay factores de riesgo para tener o para desarrollar una insuficiencia mitral. Ese puede ser el prolapso que tenía nuestro paciente. Luego, ya la presencia de IM leve o moderada, la grave asintomática, perdón, con función ventricular izquierda normal o reducida, y la grave sintomática, su último estadio, obviamente. Y acá es donde esto se pone un poco más interesante, y me parece que es donde hay que recabar un poco, poner un poco las antenas. El paciente puede ir desarrollando a lo largo de su evolución y de su patología un deterioro de su insuficiencia mitral. Eso va a ir acompañado muchas veces de un remodelamiento que va a hacer que el paciente pase por todos estos estadios a lo largo de muchos años, ¿verdad? Y al final se ponga recién sintomático. Fíjense, cuando genera una IM grave, en casi 100% de las insuficiencias mitrales leves o moderadas son asintomáticas. Uno las descubre como hallazgo ante un soplo o un ecocardiograma que nos lo avisa. Pero recién en su estadio final es cuando se pone sintomático. Y esto tiene que ver justamente con esto. Lo primero que pasa al haber insuficiencia mitral y regurgitación, hay sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Eso lleva a la dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo, que inicialmente mantiene la función sistólica del VI. Por eso esto es cuando pasa a lo largo del tiempo, se va desarrollando con los años. Si esa sobrecarga es mantenida, obviamente que la dilatación se vuelve inefectiva, se disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo, aparece la insuficiencia cardíaca congestiva y el riesgo, obviamente, de muerte súbita. Como habrán visto, nuestra paciente no pasó por todos estos estadios, porque lo que vemos por su cuadro clínico y su historia de esta enfermedad actual, desarrolla una enfermedad aguda. Hasta hace 2 semanas ella estaba completamente sana, a pesar de tener ese antecedente que podía llevarla a la predisposición de tener insuficiencia mitral. Por otro lado, la sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo está dada porque al haber ingurgitación, primero hay sobrecarga de la aurícula izquierda, lo cual hace que en el próximo llenado ventricular el volumen sea mayor, porque va a vertir sobre el ventrículo izquierdo no solamente la sangre de ese latido, sino que todo lo que recibió de la ingurgitación previa. ¿Está bien? Esa sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda va a llevar a un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Como ustedes saben, tolera mucho menos el aumento de la presión. Eso lo lleva a un aumento del tamaño y al riesgo de producir fibrilación auricular. Por otro lado, el aumento de la presión en la arteria pulmonar puede dar disfunción del ventrículo izquierdo y congestión pulmonar. Entonces acá ustedes ya se van viendo un poco la clínica de la enfermedad. Por un lado, la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrilación auricular, una causa frecuente muchas veces
de encontrarnos con esta patología, y la disfunción del ventrículo derecho. El gasto cardíaco suele mantener inicialmente, incluso en insuficiencia mitral grave, al dilatarse el ventrículo izquierdo. Este mecanismo compensatorio mantiene el gasto cardíaco. Como les decía, si esto se va desarrollando a lo largo del tiempo, hay un mecanismo adaptativo, que es el que les mencioné, que hace que la patología evolucione asintomática. Su diferenciación crónica versus aguda me parece que es la que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse en frente de un paciente con insuficiencia mitral, dado que la crónica es asintomática durante un largo periodo de tiempo, que empieza a generar disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, fatiga, o sea, todos síntomas de insuficiencia cardíaca, y con la evolución, como vimos acá, por el aumento de la presión de la arteria pulmonar, signos de falla derecha y desarrollo de hipertensión pulmonar. La aguda, en cambio, es frecuente el edema agudo de pulmón como consecuencia de una sobrecarga de volumen y de presión en una aurícula izquierda no complaciente. ¿Qué quiere decir? Un corazón, a pesar de su insuficiencia mitral desarrollada rápidamente, estructuralmente sano, que no tiene forma de todo el mecanismo compensatorio que vimos para tolerar ese aumento de volumen y de presión. ¿Está claro? La gravedad de los síntomas estará en relación con el volumen regurgitante, obviamente, la alteración del ventrículo, de la función ventricular sistólica y o diastólica. Imagínense que hasta que la función ventricular está sostenida, hasta que está sostenida y es normal, está probablemente asintomático. Ya cuando se genera disminución de la fracción de eyecciones, cuando aparecen más los síntomas. La antigüedad de la lesión valvular y su velocidad de progresión, principalmente la velocidad de progresión, la presión de la arteria pulmonar, la asociación con otras lesiones valvulares y con enfermedad coronaria. A la inspección es factible observar un latido torácico en diagonal y, en caso de dilatación del ventrículo derecho, un latido sagital. Piensen que va a estar en función un poco del momento en donde estamos de la enfermedad. El choque de la punta se palpa desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, y es hiperdinámico solo en los periodos finales de la enfermedad, que se transforma en sostenido. En forma inconstante se puede palpar un frémito sistólico en el ápex. En el caso de dilatación del ventrículo derecho ya tenemos signos vinculados a eso, como la palpación en un latido de Dressler. Y cuando existe insuficiencia cardíaca derecha es posible encontrar signos de congestión venosa, como la ingurgitación yugular, la hepatomegalia dolorosa y los edemas en los miembros inferiores. Una vez que se desarrolla la insuficiencia cardíaca, ya los signos son preponderantemente del fallo de la fracción de eyección. La presencia de un soplo tiene una sensibilidad y especificidad del 80% y su ausencia prácticamente descarta la IM moderada o grave. ¿Por qué? A ver, ¿y qué me parece interesante de esto? La ocultación cardíaca para esta patología que cursa durante un largo periodo asintomática es la que probablemente en alguien quien la pueda detectar y que revise a los pacientes va a ser la primera voz de alarma para el paciente. Escúcheme, usted tiene un soplo, ¿alguien se lo dijo? ¿No se lo dijo? ¿Te sabía que tenía un soplo? Y a partir de ahí empezar a evaluar. En algunos casos, a pesar de la ocultación, lo que hace diagnóstico es un hallazgo en un ecocardiograma, principalmente de los prolapsos valvulares, que como dijimos son asintomáticos y no tienen ningún tipo de síntomas. Bueno, obviamente es un soplo de regurgitación sistólica, que comienza inmediatamente después de R1 y se extiende hasta el segundo tono, el cual puede estar ausente, y eso hablará de su gravedad. El soplo de insuficiencia mitral suele ser holosistólico, generalmente en barra, como muestra el gráfico, se oculta a nivel del ápex y puede irradiarse a todo el precordio, el dorso y especialmente a la axila. Como muchos de los soplos
cuando es de baja intensidad, los decúbitos, en este caso el lateral izquierdo, aumentan la sensibilidad y la posibilidad de encontrarlo. La intensidad y la longitud del soplo es un indicador de gravedad. El choque de la punta desplazado hacia abajo y a la izquierda, eso es un signo de agrandamiento del ventrículo izquierdo. Obviamente no va a hablar de una enfermedad avanzada, ya con remodelamiento ventricular. El desdoblamiento del segundo tono, por el cierre precoz del componente aórtico, me va a hablar de hipertensión pulmonar. Un tercer tono y un soplo diastólico posterior al tercer tono. Bueno, un poco volviendo a nuestro paciente, lo que le puede haber pasado, un poco lo dijeron, o lo dijo alguna rápidamente y muy acertadamente, puede haber sufrido una endocarditis sobre un terreno predisponente, que les repito, por más de que no sean de las patologías en las cuales es un factor de riesgo grave, un poco lo que la traigo a colación para ilustrar la clase, ¿no? William Osler decía que pocas enfermedades presentan mayores dificultades en el diagnóstico que la endocarditis, dificultades que en muchos casos son prácticamente insuperables. Hoy tenemos más herramientas claramente que en la época de Osler, pero de todas maneras es una enfermedad en la cual cuesta llegar al diagnóstico. No es una enfermedad rara ni mucho menos, pero claramente hay que sospecharla, requiere de una revisación minuciosa del paciente, pensar que el cuadro febril, muchas veces prolongado, con astenia, compromiso del estado general, la presencia, muchas veces, de un soplo, pero puede ser que no, nos tiene que alertar que puede tener una endocarditis, que debe considerarse en todo paciente con fiebre y factores de riesgo. El uso de drogas endovenosas, una patología valvular preexistente, obviamente que si tiene catéteres centrales o dispositivos cardíacos implantados, marcapasos, cardiodesfibriladores, ahí ya la alarma se nos prende a todos un poquito más. La evaluación inicial será una evaluación clínica, revisarlo, realizar hemocultivos y una ecografía cardíaca para justamente encontrarnos con vegetaciones o algún signo de endocarditis. Las complicaciones que produce, en general, uno debería de lograr diagnosticarlas antes de que se desarrollen, especialmente la insuficiencia cardíaca. El stroke, como complicación cardioembólica, de alguna manera puede ser algo fortuito que se escape de la velocidad nuestra de diagnosticarlo, así como los impactos sépticos. A medida pase el tiempo y no empecemos un esquema antibiótico, la posibilidad de que los desarrolle, obviamente que va creciendo, pero de todas maneras, a veces que ya nos encontramos con el impacto séptico, y a veces el motivo por el cual llegamos a la endocarditis es porque el paciente refiere un dolor, por ejemplo, lumbar, y al hacer una ecografía renal encontramos que tiene un impacto séptico y después vamos a buscar la causa y es la endocarditis, así como muchas veces en columna solemos ver complicaciones infecciosas de la endocarditis. Bueno, se define como una infección de la válvula nativa protésica, la superficie del endocardio o un dispositivo cardíaco implementado. Cualquiera de estas situaciones se denominan endocarditis infecciosa. El estáfilo, estrepto y el enterococo, así como el grupo ASEC, son los que producen endocarditis con más frecuencia. Tiene una incidencia de 3 a 10 cada 100.000 pacientes. Y la enfermedad reumática, la enfermedad degenerativa protésica, la enfermedad degenerativa valvular, las prótesis, el uso de drogas endovenosas y los dispositivos cardíacos son todos factores de riesgo para desarrollarla. Como ven, nuestra paciente
Está un poquito tirado de los pelos el caso, pero sirve para ilustrarlo. Lo primero que se produce es un daño endotelial por esclerosis en el endotelio, muchas veces sobre una enfermedad reumática o directamente por la actividad de la bacteria, que va horadando y dañando el endotelio. La producción de proteínas de adhesina, como la fibronectina y el factor bacteriano, son determinantes en esta patogenicidad. Se produce un biofilm, una capa infectante sobre el endotelio, y eso después produce la bacteriemia tan importante para hacer diagnóstico, porque como veremos, para hacer diagnóstico precisamos de 3 hemocultivos para mejorar la capacidad de encontrar las bacterias en sangre. Entonces siempre vamos a pedir 3 hemocultivos, idealmente separados por 1 hora dentro de la toma de uno a otro, un laboratorio, la presencia de hematuria, un electro y un ecocardiograma. Después hay manifestaciones clínicas que son interesantes, patognomónicas y muchas veces lo encontramos como primer hallazgo. Principalmente el paciente luce enfermo, presenta fiebre en un 90% de los casos, que puede ser o no con escalofríos, decaimiento, astenia, pérdida de peso y apetito. O sea, no es una enfermedad en general infecciosa aguda. ¿Está bien? Es más subaguda con mucho componente del estado general. La aparición de un soplo nuevo o el empeoramiento de un soplo existente es el signo más característico, 80%. Por eso lo que les decía, la importancia de recabar esa información, o de la historia clínica o de los médicos de cabecera. Pero fíjense cómo ese dato es tan certero para el diagnóstico. Luego las manifestaciones de impacto séptico, como les decía, renal, cerebral o en columna en un 30%, y en el caso de la esclerosis de la endocarditis derecha, el impacto pulmonar. Acá vemos a nivel del ojo las manchas de Roth, las astillas periunguiales, todas manifestaciones de impacto séptico, los nódulos de Osler, nódulos dolorosos, subcutáneos, estas lesiones conjuntivales, y faltan las manchas de Janoway, acá, las manchas de Janoway, que son estas lesiones hemorrágicas, principalmente en manos y pies. Bueno, estos son los criterios diagnósticos de endocarditis. Hace falta reunir dos criterios mayores o un mayor y 3 menores, o 5 menores para hacer diagnóstico. Acá está la tabla, porque justo tengo esto. Ahí está. Bueno, los criterios mayores son la positividad de los hemocultivos con gérmenes predisponentes, hemocultivos persistentemente positivos, la evidencia de la afectación endocárdica en un eco. Si yo, un ecocardiograma, me dice que hay una vegetación en la válvula y tengo gérmenes predisponentes en los hemocultivos, eso ya es diagnóstico, así como un absceso, o la presencia de una nueva regurgitación valvular, incremento o cambio en un soplo persistente, nueva regurgitación, así como yo les decía, el cambio en el soplo nos hace sospechar, no es un criterio diagnóstico, pero si empeoró una regurgitación que tenía, o aparece una insuficiencia valvular donde no la había, también es un criterio mayor. Y en los menores está la predisposición, la fiebre, los fenómenos vasculares, todos los que les estuve mostrando ahora, los fenómenos inmunológicos como la mancha de Roth, un factor reumatoide positivo, un ecocardiograma que tenga alta posibilidad de desarrollar un alto test, un ecocardiograma sugestivo, pero no confirmatorio de la presencia de una vegetación, y
algunos otros gérmenes, no del grupo Viridae, no de los mencionados como criterios mayores. Perdón, doctor, en 3 minutos 39 se corta. ¿Vamos a volver a entrar con el mismo link o usted termina? No, volvemos con el mismo link. Ok, gracias. El electrocardiograma, volviendo a nuestro paciente, si ven, tiene un ritmo sinusal, tiene algo, fíjense que tiene un bloqueo AB de primer grado, ¿no? No sé si ven, tiene una onda P mayor a 0,24. Esto es un signo de mal pronóstico porque la conducción auriculoventricular está siendo demorada. En nuestro caso, que sospechamos que tiene una endocarditis, podemos pensar que ahí puede haber, por ejemplo, un absceso, y eso retarde la conducción AB, y es un signo claramente de mal pronóstico y una indicación muchas veces de, como veremos, de cirugía de urgencia. Ahora vamos a hablar un poquito, nos corremos un poco de nuestro paciente, vamos a hablar unas palabras de la estenosis mitral, que generalmente es por cardiopatía reumática, mujeres entre 40 y 50 años, que de la misma manera que la insuficiencia es asintomática en su historia natural, esta también es asintomática hasta presentar un área cercana a los 2 centímetros cuadrados. Acá, como vamos a ver, la forma de medir la gravedad es mediante la velocidad del flujo y el área que queda útil de mitral. En la forma grave desarrollan fibrilación auricular y se oculta mejor con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Bueno, la definición es la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo por una patología generalmente reumática de la válvula mitral. Si bien su prevalencia en los países desarrollados ha declinado, en Argentina aún es una enfermedad relativamente frecuente por lo que es todavía la alta incidencia de fiebre reumática. La fase aguda de la fiebre reumática ocurre con mayor frecuencia entre los 6 y los 15 años. Luego de un periodo de latencia variable de aproximadamente 10 a 20 años ocurre la aparición de estos síntomas. Generalmente se desarrollan en forma gradual, excepto cuando ocurre una fibrilación auricular. Es excepto, pero bueno, muchas veces encontramos la fibrilación auricular como pasaba antes, ya cuando hubo dilatación de la aurícula izquierda y cuando se descompensa la fisiopatología que ahora vamos a ver. Generalmente lo que se produce es una valvulitis, un engrosamiento fibroso de las comisuras, y que va avanzando como respuestas a ataques repetidos de la fiebre reumática. Muchas veces se dice eso, que no es solamente una infección en la infancia, sino que son reiteradas infecciones las cuales van aumentando la predisposición de que se vaya dañando la válvula, y eso va produciendo alteraciones hemodinámicas generadas por la lesión orgánica.